Empiezas medicina, luego ya te gusta o no te gusta la carrera, luego ya tienes que elegir un poco entre siempre médicas y quirúrgicas, ¿no? Haces el MIR, entonces bueno, el MIR pues es también toda una oposición, un examen, sacas un número, tienes que, sabes cómo va el sistema, ¿no? Y coges... Más o menos, ¿eh? O sea, si lo quieres resumir rápido. En España, como en algunos otros países en Europa, pues tú terminas y eres medical doctor, tienes el degree en medicina, digamos, es médico general, ¿no? Ahora es el grado en medicina, que son 6 años, y tú para ejercer tienes que estar especializado, ¿no? Incluso en medicina de familia es una especialidad, ¿eh? Y entonces para especializarte en España accedes al sistema MIR. El sistema MIR es que tú estás durante 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad, formándote. Entonces estás trabajando, pero estás aprendiendo. Y después de 4 o 5 años, pues tú ya obtienes el título de especialista, ¿no? Y ya puedes ejercer como especialista. Entonces, claro, es una competición en la que tú accedes a un examen nacional, que es el examen del MIR, y sacas una puntuación. Pero tú vas al MIR sabiendo ya la especialización que quieres hacer. No, bueno, tú sabes lo que a ti te gusta, a lo mejor, o no. Hay mucha gente que va y todavía no sabe lo que le gusta, ¿no? Y tú te examinas y sacas un número de orden. Se pueden presentar, bueno, que creo que ahora se presentan 12, 15.000, ¿no? Al año. Sí, en mi época éramos 20, 22.000 o así, ¿no? Jupi. Y entonces tú sacas un número de orden y hay tantas plazas, ¿no? Hay X plazas y a ti te ordenan por el número de orden que has sacado de examen, ¿no? Y también cuenta un poquito el expediente y vas eligiendo por orden. Entonces a lo mejor hay gente que lo tiene muy claro y elige, con muy buen número elige lo que quiere, pero luego habrá gente que a lo mejor no elige lo que quiere, o habrá gente que no sabe lo que quiere y según le llega el momento dice, pues cojo tal, ¿no? O sea que, y en función de ese número coges plaza y coges la especialidad para formarte y en un hospital determinado, ¿no? Y luego no puedes cambiar. En plan, de una vez eliges ya... Bueno, podrías dejarlo, pero tendrías que presentarte otra vez, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, entonces es un riesgo, ¿no? Todo depende de lo que quieras. Hay especialidades que necesitas números muy buenos, otras números no tan buenos. Depende. Normalmente, ¿cuáles son las que mejor número requieren versus las que menos? Eso ha cambiado mucho con el tiempo. Es muy bueno, pero hay siempre cosas que no cambian. Por ejemplo, ahora las especialidades top, las más caras, las que cuestan más recoger, son dermatología, por ejemplo, cirugía plástica. Y es siempre por interés, o sea, no es porque una sea más difícil que otra, es porque hay más gente que las quiere, entonces es más Hay difícil. más gente que las quiere y entonces se van pronto, muy pronto. Pero es curioso porque cardiología también es una top de las que se va pronto. Todas las especialidades son potencialmente bonitas, yo creo, ¿no? Como todo en la vida. Todo es meterse y te pueden gustar, ¿no? Pero es verdad que ha cambiado mucho con el tiempo, porque cuando yo cogí hace muchos años la plaza, pero había muy poquitas plazas de oncología entonces. Y oncología en aquella época era una top. O sea, tú cogías, sacabas entre los primeros 300. O sea, que tú sacaste muy buena nota. Yo saqué buen número, sí, pero sacabas los primeros 300 o los primeros 300 se habían ido todas las plazas de España, ¿no? Y en cambio, pero fíjate lo que son las cosas, ahora tú puedes coger oncología con el número 5.000 y con el 6.000, por ejemplo. O sea, es variable todo, va por épocas y va por modas también. Derma, siempre se dice que porque derma, bueno, pues es una especialidad que yo creo que es muy bonita, es muy interesante, pero es verdad que es una especialidad que tiene algún plus interesante, ¿no? Bueno, pues no tiene guardias, por ejemplo, no hacen guardia. Te permite ejercer también la medicina privada con relativa facilidad, ¿no? Ejercer la dermatología en el ámbito privado no es complicado y esa facilidad también se agradece, ¿no? Bueno, en ese sentido es una especialidad que se cotiza muchísimo. Pero para meterte en la privada hace falta también hacer el MIR, igual. Hombre, si quieres ejercer como dermatólogo, sí, tienes que ser especialista en dermatología. El MIR lo tienes que tener, claro. Ah, vale. No, lo preguntaba porque hice una entrevista también a un psiquiatra y él explicaba cómo en psicología puedes hacer el PIR
o no hacer el PIR y ir a privado. Pero eso es psicología. Sí, obviamente es diferente. Psicología, no es psiquiatría. Y en psicología, tú puedes ejercer como psicólogo, con el título de psicólogo. Y luego está el PIR, que es como la residencia en psicología, ¿no? Entonces sí que tú puedes ejercer en la calle, digamos, o por supuesto en un ámbito privado como psicólogo, es verdad. Pero para ejercer medicina en España, hoy en día, tienes que tener el título especialista. Entonces, sin el título especialista, hombre, puedes ejercer de, pues no sé, médicos de estos del botiquín de la piscina, sí, o de médico de permisos de conducir y permisos de licencia de armas. A lo mejor un médico en un ámbito muy privado, pero para una medicina general concreta, para hacer revisiones. Bueno, cosas y luego, así. si un médico se quiere ir a trabajar fuera, puede hacerlo. De hecho, cada vez se va más gente fuera. Pero me refiero, convalida el MIR a ir a Estados Unidos, por ejemplo. Tu título MIR no te lo convalidan. Entonces en Estados Unidos tendrías que hacer otro examen o otra. Sí, empiezas allí de cero otra vez, efectivamente. Ostras. Sí. O sea que en medicina es muy importante decidir dónde vas a estudiar. Sí, pero por ejemplo en Europa el título es igual, el título aquí te vale normalmente para muchos países de Europa. Estados Unidos es diferente, es muy restrictivo y ahí te obligan prácticamente a hacer otra vez el fellow en la especialidad que quieres hacer y tienes que echarle muchos años ahí. Claro, luego también no es fácil quedarte ahí a trabajar, entonces tienes que, si desarrollas la especialidad allí, pues es mucho más fácil, ¿no? Te advierto que al revés, o sea, también viene gente con títulos de especialista de otros países y todos tienen que pasar por el ministerio, por la comisión nacional correspondiente de la especialidad, bueno, realmente para ver si se convalidan o no, porque claro, si no es también un poco un circo, ¿no? Cualquiera que viene y acredita un título, pues que está titulado, ¿no? Luego hay especialidades que están como muy bien establecidas en algunos países, en otros no tanto. Entonces, a lo mejor las habilidades que tú adquieres en el currículum de una especialidad en X país, pues a lo mejor no son las mismas que en el nuestro. Entonces, bueno, es variable, ¿no? Pero Estados Unidos es muy exigente cuando va alguien allí para ejercer. O sea, tienes que tener muy claro que quieres ir allí. La cosa es que vayas temporalmente o que vayas a investigar, ¿no? Tú puedes ir. Porque tú, por ejemplo, cuando has viajado a otros países por gusto, y has visitado algún hospital o has sido atendido, ¿notas mucha diferencia entre culturas o países que han recibido otra educación en medicina? Bueno, yo creo que son sistemas diferentes. A ver, siempre digo lo mismo, las enfermedades son las mismas. Sí. ¿no? Y luego hay sistemas, ¿no? El sistema, yo qué sé, el sistema americano es totalmente diferente. No tiene nada que ver con el nuestro. Pero fuera del sistema gubernamental o cómo se dirige un hospital, me refiero más a cómo un doctor trata al paciente. Pues creo que depende mucho de la especialidad. Es que hay, no sé, por ejemplo, nosotros aquí podemos, durante muchos años hemos hecho... o podemos hacer comparación, por ejemplo, con el sistema británico, ¿no? el National Health Service, sobre todo porque hemos visto durante muchos años a muchos jubilados británicos. De hecho, aquí hay en todo el sur de Alicante, ¿no? En Alicante, en la costa de Alicante y en Málaga precisamente, tú tienes una población extranjera importante y bueno, hasta el Brexit, claro, ahora ya menos, pero un mogollón de pacientes, ¿no? Y en Alicante, todo lo que es la costa de Alicante, es el norte de Alicante, que tienes Denia, etcétera, donde hay mucho escandinavo, etcétera. Pero vas bajando y bueno, British, todos los que quieras, ¿no? Y te diré que no tu percepción, la percepción que te transmiten los pacientes es brutalmente, digamos, favorable, ¿no? a lo que perciben del sistema cuando son atendidos aquí, como cuando ellos eran atendidos en su país, ¿no? Y por lo menos en oncología pues, les sorprende mucho, bueno, les encanta, claro, obviamente que hables en inglés, ¿no? Porque están acostumbrados a... Bueno, ellos vienen aquí, se retiran, pero no se integran nada, ¿no? Están ahí en sus colonias y tal, pues está muy bien. Y no hablan ni papa de español, ninguno, prácticamente ninguno, ¿no? Y vienen siempre con los traductores, ¿no? Entonces la primera sorpresa es que no necesitan al traductor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero luego cuando les atiendes, les llama mucho la atención que les atienda el especialista, el oncólogo.
y al senior sobre todo. Bueno, yo por ejemplo soy jefe de servicio, ¿no? Entonces esto ya les sorprende. Pues están acostumbrados a que les hagan una visita, a lo mejor una, y luego pues les ve el fellow, la enfermera, el residente o el especialista, igual no les vuelve a ver a menos que haya que tomar una decisión, ¿no? Y tú los ves y eres su oncólogo, pues es como que intentamos promover que siempre el oncólogo sea el oncólogo de siempre del paciente, ¿no? Que, o sea, el paciente tenga su oncólogo, como su oncólogo de cabecera, ¿no? El que lo sigue y lo tal, ¿no? Y eso les sorprende mucho, la accesibilidad también les sorprende mucho, el no tener, por ejemplo, en general, limitaciones para el acceso a fármacos, bueno. Entonces sí que hay diferencias entre los sistemas, ¿no? Los enfermos son los mismos, las enfermedades son las mismas. Básicamente el cáncer es el cáncer, ¿no? Hay peculiaridades, pero el cáncer es el cáncer en Reino Unido y en Tombuctú, ¿no? Pero los sistemas seguramente proveen servicios diferentes o maneras o estilos diferentes, seguro, ¿no? Además eso yo creo que evoluciona en el tiempo, ¿no? Y creo que cada país es totalmente un mundo. Aquí también ves mucha gente de otros países que viene literalmente, directamente, buscando atención médica, ¿no? Por ejemplo, otro fenotipo distinto, que no es el jubilado británico, pacientes que vienen de Sudamérica o de Centroamérica buscando atención directamente, pues porque saben que en su país a lo mejor no van a tener atención con una terapia dirigida específica para su cáncer, ¿no? O con algún anticuerpo monoclonal o alguna medicina especialmente de precisión. Bueno, pues porque económicamente son países donde la situación es compleja y no digamos ya de los sistemas sanitarios, ¿no? O sea, aquí que todo el mundo se queja y es verdad que nos podemos quejar de que no se cuida nada del sistema público y que nadie lo cuida, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y que se estira, ya empieza a romperse, ¿no? Por algunos sitios. Pero eso es otra discusión, ¿no? Pero pese a ello, el global de la atención que se da, yo hablo de cáncer, que es mi área, ¿no? Hay un montón de problemas en el Sistema Nacional de Salud, muchísimos. Pero en cáncer en general, la calidad en general de lo que se da de la atención y de los programas de tratamiento, el acceso a fármacos, a programas de investigación, es altísimo. Es altísimo. Y te das cuenta cuando cuando el contraste, ¿no? con otros países, ¿no? Y hay gente que se presenta aquí, pues dice, bueno, pues casi diciendo vine aquí de paseo, ¿no? Vine aquí de paseo, estaba de vacaciones y de pronto ¡bum!, me salió un tumor así de grande. No, literalmente. ¿Pero pasa? Sí, claro. Suena cómico, ¿eh? Pero no es cómico. Y claro, y de pronto, de la noche a la mañana, me creció el bulto en la mama, claro, vienen con unas monstruosidades así, y claro, tú haces así, ya, claro. Y decidí que me quedaba aquí, claro, porque yo estaba aquí de paseo y me gustó mucho el país, ¿no? Hace poco hemos visto una paciente así, ¿no? ¿Pero usted dónde vive? No tengo casa. Pues usted viene de vacaciones y le gusta el país y se queda por la calle paseando, ¿no? No tengo casa. Bueno, por el típico soporte social, tal, para todo, pero claro, pues esta paciente tenía un tumor que obviamente ya sabía que necesitaba un tratamiento que era caro, ¿no? Carísimo, con anticuerpos monoclonales, etcétera. Y vienen, se tratan. ¿Y eso lo cubre el país? O sea... En teoría debería, sí, en teoría debería. Pero en realidad, ¿qué pasa? O sea, no sé. Bueno, con los países europeos sí que hay un concierto realmente. ¿Hoy no tenéis pacientes? No. Bueno, yo he tenido, pero ya no. ¿No habéis terminado? De primeras sí, yo sé, sí. Vale. No, que nosotros hemos terminado luego sobre las 5:30 o así, si no hay nada cerraremos el hospital de 10. Ah, vale, bien. ¿Vale? Sí, bueno, yo también tenía informes. ¿Vosotros no iba ella a mandar algo? Desde aquí dentro no. Míos desde luego no, pero yo creo que no había nadie más. Estaba Alvarete de guardia en la planta y hoy no había nadie más. Vale, yo las primeras las he liquidado a mediodía todas, o sea que... Vale, pues entonces nada. Bueno, genial, gracias. Y te decía... ¿de dónde sale el dinero para tratar a estas personas? Bueno, con los países europeos claro, hay conciertos y por supuesto con la Comunidad Económica Europea, entonces claro, se compensa, eso no hay ningún problema. Pero bueno, no estoy yo seguro de que esto sea compensado por todos los países del mundo, evidentemente, ¿no? Entonces bueno, cada uno se busca la vida como puede, ¿no? Eso es una realidad. Pero bueno,
en relación un poco con la pregunta que me decías, cada sistema sanitario es que es totalmente distinto. Es que el sistema sanitario aquí no tiene nada que ver con el de muchos países europeos, y no digamos ya con el sistema norteamericano. Hablamos de África, hablamos de Marruecos, de Argelia, por ejemplo. Tenemos muchos pacientes también argelinos, ¿no? Alicante está a tiro de piedra de Argelia, por ejemplo. Hablamos de Sudamérica. Bueno, pues, entonces hay muchos prototipos de pacientes. Luego, evidentemente, hay pacientes que, que viven aquí, son extranjeros, curran, trabajan, bueno, como cualquier otro paciente viene, ¿no? Pero los sistemas son muy distintos en cada país. Yo creo que hay una diversidad. Nosotros estamos aquí acostumbrados al concepto del sistema público, que nos parece lo normal. Y ya te digo que demasiado poco se cuida. Los políticos no lo cuidan, la gente no lo cuida, y el sistema sanitario va a tener y tiene muchos problemas ahora mismo, ¿no? de viabilidad en el medio plazo. Pero aún así lo comparas con otros muchos sistemas y bueno, el nivel de prestaciones es brutalmente bueno, bueno comparado con lo que hay por el mundo, ¿no? Y en países ya emergentes, por no decir en subdesarrollo, bueno, es que claro, es flipante, claro. ¿Y tú que has visto un poco esa evolución de la sanidad aquí en España, cómo crees que va a ser en el futuro, viendo cómo está yendo? Yo siempre digo que no... hay que tener una visión de las cosas, y los políticos tendrían que tener una visión y no la tienen, del sistema sanitario. Y tienes que tener no solo una visión, tienes que tener un proyecto a propósito de la visión, y luego tienes que tener presupuesto. Y presupuesto es pasta. Y yo creo que ahora mismo hemos generado el concepto de que el sistema público da cobertura, es la píldora de la felicidad para todo, cubre todo tipo de patologías, todo tipo de demandas. Muchas de ellas ya a veces rozan con el absurdo porque no son enfermedades, ¿no? Pero yo tengo derecho a, yo tengo derecho a, yo tengo derecho a, ¿no? Tengo derecho a todo, cuando o sea, el Corte Inglés extremo, ¿no? El sistema público tiene que satisfacer todas las demandas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y no ha habido límite para ordenar lo que es prioritario y lo que es importante, y no se ha cuidado. Oiga, pues el sistema público funciona, es muy eficiente. Bueno, es muy eficiente cuando lo comparas con otros sistemas públicos. También el gasto en personal es obviamente mucho más bajo que en cualquier otro país europeo. Tienes que ver lo que cobra una enfermera aquí, o no digamos ya un médico, ¿no? Cuando lo comparas con otros, ¿no? Con otros estándares europeos, ¿no? Pero, y bueno, y todo se supone que funciona pues por la vocación y el buen funcionamiento, la inercia de todo y la buena voluntad de todo el mundo. Entonces se ha descuidado de una forma tal que ahora hay una crisis brutal, ¿no? Un deterioro fundamental en la parte más fundamental, más esencial de un sistema público, que son los médicos de familia, ¿no? Y yo soy especialista hospitalario, ¿no? Los médicos de familia son especialistas también en medicina familiar y comunitaria. La medicina familiar y comunitaria se ha machacado en este país, ¿no? No se ha cuidado, hay un montón ahora de una generación tremenda de gente que se jubila, no hay recambio. A los médicos jóvenes no les atrae la medicina familiar tal y como se ejerce ahora, porque supone pues ir a una consulta, tener que ver 50, 60, 70 pacientes en una mañana. Es ridículo como los ves, ¿no? Hola, adiós, siguiente, hola, adiós, siguiente. Qué basura de medicina haces, ¿no? Cuando tú tienes que ver gente en 45, 50 segundos, pues ¿a quién se le ocurre esto, no? Y todos los responsables de los centros de salud, de las distintas consejerías de sanidad, del ministerio, ¿cómo pueden tolerar que se haga esa basura de medicina, ¿no? Entonces la gente está básicamente quemada, chicharrada como más que la pipa de un indio. Yo soy oncólogo médico, pero creo que una de las medicinas más bonitas que hay en el mundo es la medicina de familia, es la medicina en estado puro. Tu médico cabecera, pero necesitas tiempo, dedicación, medios, y se han convertido en burócratas que están todo el día peleándose ya nos peleamos todos con el ordenador, ¿no?
pero ahí es una pelea constante. El paciente está ahí detrás de la pantalla, igual te asomas y lo ves. Venga, por recetas, venga, pum, ya está. A la baja, venga, pum, ya está. Pero es una medicina totalmente desasosegadora, ¿no? Es inquietante, no es ejercer medicina. Se ha depravado, se ha degradado tanto y no hay visos de nada. No hay ningún tipo de incentivo. Hay plazas de medicina de familia que se quedan vacantes en el MIR. Ya cada año hay un montón de plazas que no se cubren, porque la gente en España ya no las cubre. Y eso ya coincide con una especie de pequeño éxodo de gente que ya sistemáticamente termina y se va fuera. Y se va fuera buscando una vida mejor. Te vas a Suecia, oye, hay que aprender sueco, pues se van a aprender sueco. Te vas a Alemania, oye, pues la gente se va a aprender alemán. Te vas a Francia, tienes unas condiciones económicas que son, o sea, brutales, absolutamente brutales. Te dan todo tipo de facilidades con el idioma, con la vivienda, incluso con la educación de tus niños, si los tienes, ¿no? Y bueno, con sueldos que no tienen nada que ver con los de aquí, entonces la gente lo ve cristalino. Dice, yo me quedo aquí para que me den un contrato basura, que tengo que firmar mes a mes o semana a semana, para ver aquí una ristra de gente, aquí así la jauría de gente cabreada, 60, 70 todos los días. Yo me voy a Estocolmo, me voy a Normandía o me voy a donde sea. Pero eso estás hablando específicamente de los médicos de familia, o en general, es con todos los médicos. Los médicos de familia en general, o sea, los médicos generales en España ahora mismo, o médicos de familia, ya te digo, todos los últimos años se quedan ya algunas centenares de plazas libres sin coger en el MIR. O sea, la gente aprueba el MIR y no coge medicina de familia. O sea, prefiere no cogerlo antes que cogerlo, porque el plan es que, ya te digo, como muy desalentador, ¿no? Entonces, claro, solo de vocación, ¿no? La vocación de la vez que los médicos tienen que tener vocación, oiga, la vocación, y la gente tiene la mala costumbre de cobrar a final de mes y de comer todos los días, ¿no? O sea, es que laboralmente a la gente no le puedes pedir heroísmos, ¿no? Como sistema habitual, ¿no? Entonces el sistema en general, te digo, ¿no? Los políticos en general, ni un partido ni otro, han carecido de la visión del sistema. Yo creo que el sistema sanitario es la tarjeta de visita, si algo te dice si algo hemos tenido de calidad en este país en los últimos años, 30 años, ha sido un sistema que vertebra un país, ¿no? Un sistema sanitario que vertebra a todo el mundo, ¿no? O debería vertebrar a todo el mundo, y que sea un garante de equidad, de justicia en la atención y en los mejores estándares de calidad, pero para todo el mundo por igual. Bueno, y eso cada vez se va cuestionando más, es una pena, ¿no? Entonces yo le veo un futuro, regulín. Ahora mismo la atención primaria está absolutamente en una situación muy crítica. O cambian mucho las cosas. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Pues al final están trayendo especialistas de fuera o no especialistas, ¿no? Se están dando títulos, homologando títulos, como sea. ¿Por qué? Porque no hay médicos. Pero el mantra de no hay médicos no es porque no haya médicos, es porque tampoco no hay contratos decentes. Los políticos dicen no hay médicos, construyamos una nueva facultad de medicina. Esto lo dicen todos los políticos. ¿En serio? Todos. Mira, los de derechas y los de izquierdas, los rojos y los azules, lo dicen todos. En España faltan médicos, una nueva facultad de medicina. ¿Sabes cuántas facultades de medicina hay en España? Es el segundo país del mundo con más facultades de medicina. Tenemos más facultades de medicina que el Reino Unido, o que Alemania, o que Italia, que tienen una población considerablemente superior a la nuestra, ¿no? Y creo que somos el segundo país, creo que detrás de Corea, con más facultades de medicina, no sé, 50 y tantas, una barbaridad. Y dicen más facultades de medicina, que eso es la mafia para, colocar amigos, amiguetes y tal, ¿no? En las universidades, ¿no? O sea, ¿para qué queremos más facultades de medicina en España? Sí. Sí, no se están cubriendo las... O sea, no sé... Si no faltan médicos, efectivamente, ¿por qué faltan médicos? No porque no haya, porque lo que faltan son contratos decentes. Y que a la gente la enganches y a la gente le puedas ofrecer algo inspirador, ¿no? Es decir, oye, para desarrollar un proyecto profesional y trabajar en primaria, en hospitalaria, en lo que sea, ¿no?
Pero si lo que hay es una basura de contratos de una semana, de un contrato de guardias y luego a la calle, hay gente que encadena contratos basura durante años, y hoy aquí, mañana allí, y ahora la bolsa, y ahora el sustitucional. Y no tienes ningún tipo de incentivo, pues la gente se va normal, tú no estás preparándote 6 años a desumir para estar luego comiéndote los mocos y haciendo el imbécil, ¿no? Entonces, claro, se va degradando todo, y si no hay buenos contratos, pues la gente no es tonta, la gente se va, claro, pero todo el mundo se cree que el sistema es maravilloso y que la vocación lo puede todo y que, oiga, qué cara más dura, ¿no? Entonces hay mucho deterioro, yo creo, no hay un plan global realmente pensado con eso, visión. Tú tienes que tener visión general de lo que ha sido hoy. El sistema público ha sido una pasada en nuestro país. La gente no lo sabe valorar esto, no lo sabe valorar, pero es que hay datos de atención que, o sea, es que tú comparas, por ejemplo, con el sistema americano, donde tecnológicamente, ¿no?, científicamente, están a la vanguardia de todo. Pero, claro, tú tienes un problema mayor, un problema gordo, ¿no?, de sanidad en Estados Unidos, ¿no? Tengo una leucemia aguda, ¿no? Tengo un cáncer. Te puedes tener un seguro buenísimo, pero lo has tenido que pagar y a precio importante, ¿no? Y aún así, gente con un poderío económico importante, cuando tengas una enfermedad muy devastadora, como va a ser un cáncer o algo parecido, la gente acaba arruinada, ¿no? Y totalmente empeñada y con deudas millonarias de la cobertura de los gastos de su atención, de los tratamientos y de la atención en general, ¿no? Y esto en España nadie lo cuestiona, ¿no? Pero luego hay un nivel de maltrato al sistema, ¿no?, que es tremendo. Pero los políticos, pero los propios ciudadanos, la propia ciudadanía no ha valorado nunca lo Y que una pregunta, ¿la razón por la cual es tan caro el tratarse en Estados Unidos es porque, aparte de que no está cubierto de manera pública, inflan los precios de los tratamientos? O sea, un tratamiento ahí me lo estoy inventando, ¿vale? O sea, no nos hagamos caso, pero poner una tirita. Imagínate que te cobran $100 por una tirita. Sí. En España no cobrarían $100 al servicio público por esa misma tirita. O sea, me refiero, No. pasa también que inflan precios. Sí, lo que es que sí, el sistema es un sistema de seguros y todo depende de lo que cubre tu póliza, ¿no?, evidentemente. Y depende, obviamente, de la profundidad de tu bolsillo, la póliza que tú te puedes pagar, pues mayor cobertura. Pero, dicho eso, que es así, también es cierto que, especialmente y de forma muy progresiva, toda la atención médica en general, el gasto se ha disparado. En cáncer y no en cáncer, ¿no? O sea, terapia antiinfecciosa, la terapia del VIH, no digamos la oncohematología, tratamiento de leucemias, etcétera, tumores sólidos. O sea, el desarrollo de innovación farmacológica es carísimo. Exige una inversión muy alta, inversión que mayoritariamente solo hacen, esto es un concepto general, ¿no?, pero las compañías farmacéuticas, bueno, se juegan su dinero, lo invierten y luego, obviamente, quieren su beneficio. Y las compañías farmacéuticas, evidentemente, rinden cuentas al final ante un consejo de accionistas, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo de fármacos nuevos, no solo en cáncer, ¿no?, pero en cáncer especialmente, es brutalmente caro. Y los fármacos tienen resultados más o menos discretos. Hay fármacos con una eficacia mayor, hay otros fármacos con una eficacia más limitada, y obviamente eso hay que contrastarlo mucho con lo que cuestan, ¿no? Porque un sistema, bueno, público o privado, a mí me da igual, no puede pagar cualquier cosa por cualquier beneficio, ¿no? Quiero decir, si tú tienes una píldora mágica que cura un cáncer determinado, de lo que tú quieras, ¿no?, el cáncer más malo que te imagines del mundo, y hay una píldora mágica, que cura ese cáncer, que de otra forma te mueres, pero la píldora cuesta 1.000 millones de euros, no podrás pagar eso para toda la gente que tenga ese cáncer, ¿no? O sea, no se puede pagar cualquier cosa. Todo esto es una crisis general también de conceptos, de
¿cuánto está dispuesta a pagar una sociedad y a cambio de qué? ¿Por cuántas semanas, meses más de vida, años de vida, calidad de vida? O sea, ¿cuánto cuesta, cuánto vale vivir 6 meses más? Y actualmente... Es complejo, entonces ese desarrollo es que es muy caro y luego evidentemente hay muchos beneficios, obviamente de las compañías farmacéuticas, pero es caro allí, pero en Europa también. Sí, y entonces tú actualmente, si te viene un paciente que ya tiene cierta edad, pues está, no sé, tendrá 80, 90 años o lo que sea, y tiene un cáncer que puede ser tratado, pero el tratamiento es muy caro y obviamente pues si se cura del cáncer también acabará falleciendo de manera natural. Claro. ¿Tú en qué momento decides por tu propia cuenta decir no te voy a tratar? O sea, en plan, no te merece la pena. Yo nunca decido. Yo nunca decido, no debe. Un médico jamás debería decidir. Tiene que decidir el paciente. Esto es un concepto importante. Pero el paciente aquí, por ejemplo, no pagaría. Desde un sistema público no tiene que hacer ningún abono extra de nada, claro, efectivamente, como va a ser un sistema privado, sí, claro, exacto. Efectivamente. Entonces, en un sistema público, ¿cómo se decide el que merece la pena invertir y el que no? Bueno, hay indicaciones y o sea, los fármacos se aprueban conforme a unos beneficios que se han demostrado en un ensayo clínico, digamos, ¿no? No sé, dicho así muy sencillo, tú comparas A contra B, A es el tratamiento habitual, B es el tratamiento nuevo, entonces B es superior a A en estos términos, ¿no? Los pacientes se curan no sé cuántos más o viven tantos meses más o lo que sea, ¿no? Entonces ahora B es el tratamiento nuevo de referencia, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Bueno, entonces el sistema tiene que valorar si paga ese fármaco B, ¿no? En función de ese beneficio, si el sistema público lo paga, pero yo no, si hay un beneficio, el beneficio es para todos los pacientes, entonces a que tienen derecho todos los pacientes en esas condiciones, con ese tumor y en esa situación, ¿no? Entonces yo no debería decidir, no, yo a usted no le trato porque usted me parece que no, ¿no? Si hay indicación y el paciente se puede beneficiar y el fármaco está financiado, tú lo planteas, ¿no? Los fármacos luego tienen sus riesgos, sus beneficios. Todo esto es lo que hay que decidirse con un paciente. Pero la clave, como en todo en la vida, en medicina desde luego es el paciente es el que decide, ¿no? Esto de que el médico tiene que decidir, no, yo creo que los médicos proponemos y el paciente creo que debe ser así, ¿no? Antiguamente la medicina tan súper paternalista, pues era así, ¿no? También era una situación un poco diferente, ¿no? A lo mejor el médico y dos personajes más socialmente eran los que tenían acceso a una cierta... Estamos hablando de otros momentos históricos, no de ahora, ¿no? Antiguamente los pueblos era el cura, el boticario y el médico, los únicos que sabían leer. El alcalde ni tan siquiera, ¿no? Era tan burro como los demás, ¿no? Pero eran las personas que estaban letradas, ¿no? Que podían leer, ¿no? Pero hoy en día esto ya es impensable, ¿no? Entonces la medicina hacía mucho tiempo ya que dejó de ser paternalista, protectora, ¿no? Entonces el paciente tiene que tomar sus decisiones. Entonces solo hay una condición para poder decidir bien y decida lo que decida un paciente estará bien decidido, es que esté bien informado. Entonces tu papel como médico es informar siempre, dar la mejor información, toda la información, para que el paciente la pones encima de la mesa y el paciente tome su decisión, ¿no? Esto es lo relevante y lo importante, ¿no? Pero tú no puedes decidir por un paciente nunca en una situación así. Este señor es mayor, yo creo que no vale la pena. Otra cosa es que hay que hay situaciones en las que obviamente a lo mejor no va a haber ningún tipo de beneficio. Entonces lo tendrás que decir al paciente, oiga, mire, no porque usted tenga 90 años, pero sí porque usted está hecho un higo, porque a lo mejor hay personas que tienen una expectativa de vida de 1 año y solo tienen 50, ¿no? Depende de la condición. Y hay personas de 90 pues que tienen a lo mejor todavía 5 años de expectativa de vida, ¿no? Pero tampoco puede ser a costa de cualquier cosa, porque a una persona de 90 no le podrás poner un tratamiento muy agresivo a lo mejor, por ejemplo, para tratar una leucemia aguda o un tumor, una situación difícil, no podrás hacer el mismo plan de tratamiento a una persona de 90 que a una persona de 60 o 50 o 40 o 30, ¿no? Pero eso ya es la medicina, la evaluación de cada paciente. Pero tú no puedes
tú no puedes tomar decisiones por el paciente, ¿no? Pero tienes que proponer. Y luego, ¿cómo es el proceso? O sea, porque justo la oncología como que choca bastante el tener que decirle a un paciente que te viene nuevo en plan de oye, que tienes cáncer, punto. Entonces, ¿cómo abordas tú esa primera conversación? Eso es un tópico como muy repetido siempre desde fuera, ¿no? Y es que en realidad es como empiezas cualquier primera visita con cualquier paciente, ¿no? Hay que desmitificar ciertas palabras, ¿no? Entonces, claro, primera palabra maldita. Usted viene aquí porque le han dicho, o bueno, está viniendo a oncología, claro, no viene usted a tomarse unos berberechos, ¿no? Viene a oncología y al paciente viene mosqueado, ya posiblemente algo le han dicho muchas veces, ¿no? Pero claro, la primera palabra maldita es la palabra cáncer, ¿no? Entonces, claro, cáncer, yo siempre digo a los pacientes, cáncer es decir mucho y no decir nada. Pero en nuestro acervo cultural, cáncer es una palabra muy maldita, porque culturalmente lo hemos asociado con una enfermedad mala, que te quedas calvo, te dan quimioterapia y te mueres, ¿no? Sí. Así como un resumen de 3. Te dan quimioterapia, te quedas calvo y te mueres. Y esto culturalmente era la carga emocional terrible, ¿no?, que arrastra el cáncer, ¿no? Eso no es verdad de forma absoluta, todo lo contrario. Entonces, el problema es que es una palabra tan general, tan inespecífica. Y yo siempre digo a los pacientes la misma tontería, ¿no? Digo, decir cáncer es como decir casa. El Palacio Real es una casa. La chabola más inmunda, más miserable que te imagines, es una casa, ¿no? Casa, casa. Infección. Unos mocos en la nariz son una infección. O una infección por el virus del ébola, con una mortalidad tan brutal, es una infección. Son diferentes. Cáncer, hay cientos de cánceres, hay seguramente 180, 190 entidades que conocemos como cáncer, son enfermedades distintas. Entonces, el cáncer es de excelente pronóstico y otros de horroroso pronóstico. Y tienen los extremos, ¿no? Entonces, cada caso es muy distinto. Cada día las opciones de curación, evidentemente, de supervivencias largas, son mayores, ¿no? Pero indudablemente, como tú lo preguntas, es cierto que hay casos en los que ya desde el primer día hay una expectativa de pronóstico muy mala, pero aún así siempre habrá algo que mejorar para el paciente, ¿no? Pero luego hay un montón de casos que lo que hay es que desmitificar o bajar un poco ese nivel de negrura, de ¡ay, tengo un cáncer! Bueno, hay muchas opciones hay muchas maneras de ganar papeletas para intentar curar la enfermedad o mejorarla o prolongar su supervivencia, ¿no? Y todo eso pues es mucha sesión informativa, con mucho mimo, con mucho cariño, con mucho tiempo, hay que dedicar muchísimo tiempo, esa es la clave. Esa es la clave. Para hacerlo bien, y yo siempre cuando dicen, ¿qué necesitas para ver pacientes bien? Tiempo, necesito tiempo. No puedes informar a un paciente. Esa escena que tú has pintado, esa primera vez que viene un paciente, eso es lo que nosotros llamamos la primera visita, ¿no? Pues, yo siempre las programo fuera de los días de consulta normal, ¿no? Porque tienes que dedicar a una primera visita como mínimo 1 hora. Y si tienes que ver tropecientos pacientes en una mañana es imposible coger 1 hora entera o 1 hora y pico para un paciente, ¿no? Tienes que buscar otro momento para hacerlo. Porque necesitas tiempo y hace falta mucho tiempo, sobre todo también para escuchar, para conocer a tu paciente, pero hay que poner la oreja y ver qué pide, qué necesita, qué piensa, qué ideas maneja en su cabeza, ¿no? Porque cada uno tiene su visión particular de la vida, de la enfermedad, de lo que quiere hacer, de lo que no quiere hacer. Fíjate, de lo que quiere saber, de lo que no quiere saber. Cada paciente hay quien te lo dice explícitamente y hay pacientes que tienes que interpretar cosas, ¿no? Luego también tienes que analizar y entender y comprender su entorno, bueno, filosófico, metafísico, el económico, importante, social, familiar, el laboral, el emocional. Todo eso tienes que integrarlo para intentar comprender. Claro, cada paciente es una historia distinta, ¿no? Y por eso es apasionante el trato con los seres humanos en la medicina, porque tú no es igual para todo el mundo, no puedes hacer ni la misma aproximación ni la misma recomendación
Y vuelvo a lo mismo, es esencial, cada paciente tiene que poder decidir qué quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer también. Incluso en las situaciones, precisamente más todavía, en las situaciones más extremas, en las situaciones de paliación pura y dura, donde no vas a ganar curación, donde, bueno, pues ganar algo de supervivencia y la supervivencia que tengas sea escasa, pero con la mejor calidad de vida posible, que eso es muy importante también. Ahí es donde también, todavía más, el paciente tiene que decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Oiga, pues usted me dice a lo mejor que con este tratamiento puedo vivir igual 3, 4 meses más o 5 meses más, no lo sé. A unos les compensará, a otros no. A lo mejor hay quien te dice, oye, pues en vez de vivir 5 meses, prefiero vivir 2. Y los 2 que vivo me voy a hacer X, ¿no? Me voy a ver una aurora boreal, me voy a ver a mi padre que vive en China y llevo 30 años sin hablar con él, no sé, por ejemplo. O me voy a casar con este señor o esta chica que llevaba toda la vida atrás y quiero casarme ahora, antes de morir. No sé. ¿Te han venido historias en plan Claro, así? pero esas historias están todos los días. Lo que pasa es que si tú haces así, no están. Es decir, tú tienes que dedicar a la gente tiempo, no solo para dedicarles tú y preguntar, también para escuchar. Y tienes que preguntar directamente por estas cosas. Cuando tú preguntas, cuando tú rascas, salen cosas. Si tú no rascas y no te implicas, pues el paciente tampoco va a ver a lo mejor un ámbito donde él también pueda a lo mejor abrirse o sincerarse en algunas cosas, ¿no? Pero es que yo creo que estos son, ¿cómo es? No es una cuestión de una opción, es un derecho que tiene el paciente, el derecho a decidir. Y yo siempre digo lo mismo, ¿qué hace y qué no hace? Pero tú decides hacer algo o no hacerlo en función de que tú tienes la información completa. Y después de haber visto tantos casos así pues extremos que escuchas y te das cuenta de que una persona pues dice, ostras, pues ahora es el momento de hacer esta locura o hacer eso que no he hecho durante tantos años, ¿no te da la sensación de que, joder, ¿por qué la gente tiene que esperar a que alguien les diga que se van a morir para que hagan algo? Te digo una cosa, eso que dices es verdad, ¿vale? Es verdad. Pero te voy a decir una cosa, siguiendo con el mismo término, ¿no? Que no es el adecuado, pero bueno, al final la gente no hace tantas locuras, o sea, en ese sentido, todo el mundo, esto es muy peliculero, además como un tópico de muchas películas, ¿no? Hay gente que le queda X tiempo, entonces tiene que arreglar su vida, es muy, bueno, muy típico de guión de película, ¿no? Además que da para mucho en la literatura y en el cine, ¿no? Pero en realidad es que la locura de vivir yo creo que es al final la normalidad. O sea, parece como que si no haces cosas extrañas, extremas, no estás viviendo, ¿no? Y en realidad a lo mejor la gracia de la vida está en encontrar pues ese placer y esa felicidad en lo rutinario, ¿no? La rutina siempre nos apesta, ¿no? Pero cuando tú estás en ella. Coña, qué horror, qué peñazo este trabajo, no sé qué, mi jefe, este trabajo estoy hasta el moño, qué horror, pasear al perro todos los días. Luego, que te quiten tu trabajo, que te quiten a tu perro, que te quiten a tu entorno, a tu familia, por una enfermedad, por ejemplo. Y te arrastras por el suelo suplicando volver a la rutina, ¿no? La rutina nos mantiene enganchados a la vida. Es curioso. Y la rutina es nuestra vida. Cuando lo tienes, abominas de ella, estás hasta el moño de ella. Evidentemente siempre viene bien un poco de frescura o de cambio, eso es indiscutible, ¿no? Pero cuando pierdes la rutina dices, coño, lo que a mí me mantiene enganchado a la vida era mi rutina. Y me han sacado porque tengo una enfermedad y me han puesto una cuenta atrás o un pronóstico a corto plazo o a medio, el que sea, ¿no? Me lo han puesto explícito, ¿no? Ya sé que me voy a morir, todo el mundo se va a morir, todos sabemos que nos vamos a morir, pero no estás funcionando a diario como si eso fuera así. Pero cuando te ponen ya un plazo, X, el que sea, ya hay un plazo, y dices, uy, cuidado, ¿no? Bueno, pues esa situación, habrá gente que reflexione, habrá gente que hace cosas un poco diferentes, que la hay, ¿no? Ya te digo, igual que en el término
un poco literario o del cine, lo ves de vez en cuando, pero la gente hace cosas en normalidad. Y porque al final en la normalidad está una grandísima parte de la felicidad, yo lo tengo muy claro, pero tienes que saber valorarlo, ¿no? Yo hace unos días, pero esto es una historia muy repetida, muy repetida. Bueno, yo ya te digo, me decía, yo me dedico especialmente a cáncer de mama, ¿no? Entonces, claro, ves pacientes de toda edad, ¿no? Bueno, hay dramas como de muchos órdenes distintos en muchos ámbitos de la vida, ¿no? De una mujer, de algún hombre, porque algún hombre tiene cáncer de mama también, pero mayoritariamente, obviamente, de mujeres, ¿no? Y es complicado siempre la enfermedad metastásica, ¿no? Cuando hay metástasis. ¿Qué es metástasis? Metástasis es que el tumor está extendido fuera del tumor donde se origina, ¿no? O sea, que se ha extendido, por ejemplo, al pulmón, al hueso. Metástasis quiere decir que crece más allá de, ¿no? Vale. Metástasis en el hígado, en el pulmón. El tumor no está localizado solo en la mama. Eso es una situación que es tratable, cada vez tenemos más tratamientos para esto, pero mayoritariamente ya no es curable, ¿no? Entonces tienes un pronóstico determinado de vida, ¿no? Y cuando vas agotando tratamientos, llega un momento en que no hay tratamientos, digamos, que sean eficaces, y los tratamientos ya, pues a lo mejor solo te van a aportar efectos tóxicos y no vas a ganar nada. Entonces hay que tener también la profesionalidad, el coraje también y la dignidad para con los pacientes de decirles eso también. Porque si tú al paciente le sacas un tratamiento nuevo, te va a decir que sí, ¿no? Pero tienes que decirle toda la verdad. Oye, mira, este tratamiento pues a estas alturas no te va a hacer nada y solo te va a aportar efectos secundarios, y yo desde luego creo que no hay que utilizarlo, ¿no? Y eso hay que también saber decirlo, ¿no? Entonces, cuando llegas a esa situación un poco técnicamente terminal, en el sentido que tú haces un tratamiento que es muy importante, de soporte paliativo, intentas tratar todos los síntomas, mejorarlo, y la supervivencia más o menos corta que le queda al paciente, pero que tenga la mayor calidad de vida posible, ¿no? Bueno, pues cuando eso ocurre, claro, tú te imaginas siempre que la mayoría de los pacientes se plantearían hacer algo, como decías tú, extraordinario, esto de lo que no he hecho en mi vida, ¿no? Estas historias de me quiero tirar en paracaídas, bueno, que alguna vez se ve, pero son como cosas puntuales, ¿no? Pero las hay, ¿no? Pero las más de las veces la gente quiere normalidad. Entonces tú ves a una mujer joven de 40 y pocos años, ¿no? Con un pronóstico de vida en el corto plazo, pues sea muy corto, ¿no? Ya se ha tratado durante mucho tiempo o bastante tiempo para lo que era esperable de sus metástasis. Llega un momento en que ya no tienes ninguna línea razonable de tratamiento que hacer. Tú sigues viéndola. De hecho, yo mantengo pues, contacto incluso telefónico con ella, la llamo, tal. Nos mandamos mensajes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viene cuando puede, cuando no puede. Hablas pues, con su cuidador, su marido y tal. Su mayor felicidad en el día a día es poder hacer pues, un viaje de 1 o 2 días con su marido y sus 2 niños, su niña y su niño, ¿no? Sus críos, ¿no? La normalidad, pero un viaje que no hay que irse al Polo Norte, ¿no? Un viaje de me voy con mi niña, con mi niño, sí, cogemos con mi marido, el coche y nos vamos a... Bueno, pues estoy ahí pues, con una cierta limitación de síntomas, pues hoy un fin de semana, un viernes y un sábado, hoy vamos a la playa. Lo normal, lo cotidiano. Y en lo cotidiano encuentras la felicidad máxima, ¿no? Sobre todo cuando tú lo ves que peligra y que se te acaba el tiempo. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Pues lo que querrías hacer siempre, ¿qué es lo que haces todos los días? Que no le das ese valor cuando nadie te pone ese tope, ¿no? Es muy curioso, los seres humanos somos muy peculiares en eso, ¿no? Y el otro extremo de verdad existe, pero no es tan habitual. Si hay gente que decide hacer cosas o romper con esto, o tirar por aquí, o tirar por allá, o maracuyá, lo que sea. Pero no es... O hay gente que de pronto decide quiero hacer algo especial, o algo especial por alguien, o por este familiar, o por esta sobrina, o por este no sé qué, o por este vecino, o por un amigo, o por una amiga. Y si hay gente que hace cosas proactivas
por alguien o por algo cuando son sabedores de que tienen el tiempo más limitado, ¿no? Pero porque a lo mejor ya tenían ese interés en hacerlo antes, ¿no? Y dice, uy, es el momento de hacer esto, ¿no? Y sí ves cosas de esas, ¿no? Y tú viendo a tantos pacientes que al final pues acaban falleciendo o lo que sea, o sea, ¿no te da pena o no haces una relación como tan estrecha con ellos? Porque pues obviamente les has estado apoyando, llamando, mandando mensajes y tal. ¿No es como que lo ves tan repetido que no sé si ya te has acostumbrado o te sigue doliendo cada vez que pues ya has perdido un paciente? ¿O cómo vives tú eso? Porque no es lo mismo dedicarse a la oncología que dedicarse a médico de familia. Bueno, yo creo que un médico de familia también tiene una relación muy directa con muchos pacientes, muchas veces son situaciones parecidas o de pacientes de edad, no te creas. Yo creo que todo depende del grado de implicación que tenga cada uno. Pero es verdad que la oncología, digamos que tiene situaciones un poco más extremas, ¿no? También creo que es importante mencionar, la mayoría de los pacientes que voy a ver, la mayoría de los pacientes se van a curar. Pero hay una fracción, evidentemente, importante de pacientes que no, como tú dices, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? No se lleva bien. O sea, no te acostumbres. Otra cosa es que tú sea un ambiente en el que te muevas de forma más o menos habitual y no te resulte difícil, entre comillas, sentarte en esa situación. Para alguien que no se sienta nunca en una situación así es muy difícil. O sea, estás acostumbrado en el sentido de que conoces el proceso y la realidad, pero no te acostumbras en el sentido de hacerte inmune y que el proceso sea indoloro, es muy doloroso. Lo que pasa es que en el global yo siempre digo que es muy difícil esa situación, y sobre todo cuando es gente joven o que gente que deja situaciones familiares terribles, ¿no? O sea, cualquier vida que se acaba es una historia fea, ¿no? Pero hay historias que son más feas que otras, ¿no? O más difíciles o más engorrosas a la hora de encajarlas, ¿no? Claro que te afecta, pero te afecta, pero en el global te llevas más de lo que pierdes. Es decir, hay un coste indudablemente emocional, bueno, y que tú tienes que aprender a gestionar. Yo creo que esto es muy personal. Hay gente que lo gestiona bien, hay gente que lo gestiona mal, pero claro que te duele. Y cuando te llevas los problemas a casa no deberías, pero te los llevas, y los llevas en tu cabeza. O hay gente que se va y no deja de ser una pérdida, ¿no? Es una pérdida, ¿no? Hay pérdida. Pero yo siempre digo que te llevas mucho más tú, en lo humano, en lo personal, porque cuando tú tratas con pacientes con cáncer o con una situación de enfermedad, vamos a decir, difícil, ¿no? Una situación compleja, vital, o es una enfermedad grave, más si todavía la enfermedad termina en una situación de no curabilidad, claro, las relaciones son intensas con el paciente, pero también con su entorno, ¿no? Porque tú, claro, tratas con el paciente, bueno, hay pacientes que vienen solos, pero es una minoría. Pero claro, un paciente tiene un entorno, tiene una familia, tiene unos padres, unos hermanos, unos hijos, ¿no? Un marido, una mujer, un amigo, una amiga. Tú tienes un entorno y tratas también con las familias, ¿no? Y al final, los pacientes en realidad te están abriendo, te abren una ventana para que tú te asomes y interacciones en su vida. O sea, tú eres un privilegiado porque puedes interaccionar con ellos directamente y ellos te abren toda la confianza, te dan toda la confianza del mundo para interaccionar con su vida, ¿no? Y eso es un privilegio, es decir, que tú cultivas una relación humana potente con los pacientes en esas situaciones y también con sus entornos familiares. Y eso a ti te enriquece, te hace mucho más rico, ¿no? En experiencias, en muchas cosas, ¿no? Que luego, si hay una pérdida, eso es especialmente complejo y difícil, sí, indudablemente lo es, ¿no? Es una pérdida. Y claro que se pasa muy mal y fatal a veces, ¿no? Pero no es una rutina en el sentido peyorativo, sino que es la rutina de la realidad de tu trabajo. Entonces entiendes que es la realidad de tu trabajo y que muchas veces vas a lidiar con problemas así, pero es que es la vida misma, ¿no? Entonces
no es nada anormal, es que todos los días se diagnostica a la gente de cáncer, de no cáncer, de mogollón de problemas de salud, pero también hay mogollón de dramas todos los días, de gente que muere, de violencia, de malos tratos, de abusos, de bullying, de pobreza, hay gente que muere de hambre y de miseria, o maltratada, o asesinada, o violada, o absolutamente machacada, y pasa todos los días. Y bueno, puedes hacer así o no, ¿no? Entonces, al final, en ese global de la existencia del ser humano, en este caso condicionada pues, por una enfermedad, en la que yo tengo que intervenir como parte del sistema sanitario, como especialista, yo al final lo que siento es que tengo un privilegio enorme por poder tratar con la gente. Y que te dejen, ¿no? Porque te están dejando acercarte, te están dejando entrar en su vida, se abren, eres confidente en muchas cosas, ¿no? A la gente, y tienes una relación a veces súper bonita, muy, muy bonita, ¿no? Que eso luego también te duele más cuando hay pérdida, ¿no? Pero relaciones brutales desde el punto de vista humano, pero a mí eso al final en el balance me da más de lo que me quita. Por mucho que me duela a veces, yo siempre digo que me llevo más. Vas metiendo ahí en la mochila, ¿no? La famosa mochila, ¿no? Que vamos llenando de cosas, de gentes, ¿no? Yo siempre creo que somos trozos de la gente con la que te cruzas en la vida. Yo en mi trabajo me tengo que cruzar con gente, ¿no? Pero todos nos cruzamos con gente, ¿no? Todos los días. En todos los ámbitos en los que trabajas, ¿no? Y yo creo que tú te vas haciendo, porque somos como retales y trocitos de la gente que se cruza contigo en el día a día, ¿no? En mi caso, pues los pacientes se cruzan conmigo y yo me cruzo con ellos. Sí. Entonces, al final, yo gano, de verdad, gano. Aunque hay días muy malos, pero hay muchísimas risas, o sea, hay más risas, muchísimas más risas, o sea, todo muy extremo, ¿no? Pero hay muchas más risas que muchísimas más, que lágrimas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hay una relación de muy buen rollo y muy buena con la gente mayoritariamente. Y hay otras situaciones porque son pues muy duras y muy tristes, claro. ¿Cierto? Y metiéndonos un poco más en el tema de los cánceres y más como la ciencia, porque yo no tengo mucha idea, sinceramente, ¿cuál es la diferencia entre un cáncer pues que es bastante terminal, hay poquito que hacer, versus uno que tienes muchas esperanzas? O sea, ¿qué es lo que veis vosotros que decís, este hay que preocuparse, este no? Bueno, es que tampoco es la idea, al revés, te tienes que preocupar de los dos. Es más, yo creo que exigen una preocupación y una dedicación igual de importante, diferente cualitativamente, pero precisamente cuando tienes una situación muy avanzada o un cáncer una situación más terminal, ¿no? O con pocas opciones de tratamiento, fíjate tú cuando tus días o tus semanas o meses están especialísimamente contados, lo importante que es lo que hagas o lo que dejes de hacer con ese paciente. Porque el poquito tiempo que tengas, sea más o menos, la calidad y la cantidad de vida que pueda tener ese paciente va a depender mucho de lo que tú haces o lo que dejas de hacer. Y de lo que haces, de cómo lo haces, ¿no? O sea que la dedicación de tiempo es muy importante. Y evidentemente en el otro extremo, cuando tienes una situación de un cáncer que es potencialmente curable, pero también es curable, puede ser porque tiene muy buen pronóstico el tumor y no hay que hacer grandes cosas. Y otras veces el tumor es curable, pero si tú haces el tratamiento bien y las cosas bien. Entonces también, de nuevo, tienes que dedicar mucho tiempo, y mucha dedicación y mucha atención a hacer el tratamiento lo mejor posible, a plantear el tratamiento de la forma más eficaz posible para no perder ni un ápice de posibilidades de curación, ¿no? Porque es una responsabilidad tremenda el tener que hacer algo, promover algo de un tratamiento, de un diagnóstico, de lo que sea, y no hacerlo. Y perder una oportunidad, a mí me parece horrible, ¿no? Pues eso hay que estar al día, hay que estudiar, hay que estar muy preparado para dedicarte a lo que te dedicas, a tu área, ¿no? Pero en el otro extremo también sería imperdonable hacer algo mal, una indicación mal hecha, perjudicar a un paciente que está en el trayecto final de su vida y fastidiarle
pues porque le infliges unos efectos secundarios que no tocaban, que no hacían falta, o le acortas la vida porque has hecho una indicación inadecuada de un tratamiento, ¿no? O sea que, joder, las dos responsabilidades son muy importantes. No, sí, sí, o sea, me refería más a que cuando una persona viene aquí y le haces una primera consulta, bueno, o sea, ves el tumor, ¿en qué te fijas? O sea, físicamente, ¿cómo diferencias un tumor curable versus no curable? ¿Depende del lugar claro, o cómo? Eso es ciencia pura, ¿no? Claro, sí, depende, o sea, yo te preguntaba más eso. Depende un poco del estadio de la enfermedad, en qué estadio está, digamos qué graduación, dependiendo si hay metástasis o no. Tú sabes que los tratamientos, de todos los tratamientos que tú dispones, tienen una indicación o no y sobre todo una eficacia reconocida en cada situación, ¿no? Entonces tú sabes que hay situaciones que por definición son incurables, ¿no? O sea, bueno, siempre, o el porcentaje de curaciones de un 1%, o sea, cosas anecdóticas, ¿no? Y hay situaciones donde tú tienes un porcentaje de curación X, y otras X, y otras X, y otras más alto, otras más bajo. Y todo es dentro de cada tipo de cáncer, o sea, sí. Hay eso dentro del cáncer de mama, hay algunos que son súper curables y otros que no. Sí, ¿no? Sí. O sea, no es que... Y depende sobre todo del estadio de la enfermedad. Los estadios iniciales, cuando el tumor está en la mama y en la axila, aunque hay muchos tipos de cáncer de mama, pero en global como concepto son situaciones que se pueden curar. Y en general cuando hay metástasis, es decir, cuando el tumor ya se ha extendido fuera, ya no es curable. Pero claro, que no sea curable no quiere decir que no sea... Tú dices, una enfermedad incurable. Pero a lo mejor tú no curas la enfermedad, pero puedes estar años. Sí, o sea, es como decir, ejemplo, una enfermedad incurable. La diabetes es incurable, ¿no? Pero oye, puedes estar muchos años viviendo con diabetes, ¿no? Sí, bueno, o el envejecimiento, que te vas a morir un día, pero que tardan años. Claro, pero el envejecimiento en sí mismo es parte de la normalidad, no es una enfermedad, ¿no? Pero cuando hay metástasis, decimos una enfermedad es incurable, claro, tú puedes estar hablando de incurable, pues una señora que se va a morir en 3 meses, ¿vale? Y en el mismo saco estás metiendo incurable una mujer que va a vivir con metástasis 12 años, ¿vale? No se curó, pero acabó muriéndose a los 12 años, que es una supervivencia bastante buena cuando hay metástasis, ¿no? Pero a los 12 años acabó falleciendo de las metástasis, ¿no? Y la otra persona también tenía metástasis y se murió a los 3 meses, ¿no? Las dos eran incurables, pero también qué diferentes, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que incurabilidad no implica necesariamente tiempo de vida, intratabilidad, es decir, que no se pueda tratar la enfermedad. Y oye, de hecho hay personas con enfermedad incurable y que se pueden morir de otras cosas, que no tienen nada que ver. O sea, no será la primera vez que lo vemos, ¿no? Y uno preocupado con el estado de su enfermedad y resulta que luego se murió, pues la historia típica de le atropelló un camión. Pues sí, pues le atropelló un camión. Tenía una paciente así, por ejemplo. Ostras. Claro. Y claro, por eso hay que poner todo en su sitio y lugar. O sea, incurable, efectivamente, no lo puedo curar, vale. Pero dependerá de la expectativa de vida en cada caso de situación, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un tipo de cáncer y otro dentro del mundo del cáncer de mama? O sea, ¿cambia la célula o qué es lo que hace a uno diferente de otro? En cáncer de mama y en todo, ¿no? O sea, en cáncer en general el rollo es... ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es? El cáncer son células. Empecemos de lo básico. Claro, el cáncer son células tuyas. Todos estamos hechos de tejidos y nuestros tejidos están hechos de células, que es la unidad funcional básica, ¿no? Célula, tenéis su núcleo, en el núcleo está el material genético y la célula es como independiente, se asocia y hace un tejido, ¿no? Entonces hay células pues, de los músculos, hay células de la grasa, hay células de la piel, hay células que son neuronas, hay células, bueno, de todo, ¿no? Y tejidos de todo tipo. Todo en nuestra economía biológica, todo lo que somos está codificado o predeterminado en nuestro material genético, en el ADN, ¿no? El ADN es el programa de esta máquina, ¿no? De esta máquina, tú eres lo que... ¿Por qué tienes los ojos verdes, azules, azules, verdes? Está en tu código genético. No es que tú quieras, no, es que es así. ¿Por qué eres rubia? Está en tu código genético. Estos son genes, se heredan, ¿no? Pero claro, esto es lo de siempre, uno es más alto, más bajo, rubio, moreno, pelirrojo, esto está en los genes.
Tú tienes un grupo sanguíneo, el uno, el otro, esto está en tus genes. Claro, pero en tus genes está todo, todo. ¿Por ¿Incluyendo qué? los cánceres? Vamos por partes. Me estoy adelantando. Vamos por partes. ¿Por qué nuestros dedos crecen así y siempre suelen ser 5, ¿no? Pero ¿por qué el dedo no sigue creciendo? ¿Por qué se para? ¿Por qué no deja de crecer? ¿O no le salen ramas? No sé. Todo está codificado, es el programa, ¿no? Esa información está en el código del ADN. Un cáncer, técnicamente hablando, es una célula tuya, no es una célula invasora, ¿eh? Es una célula tuya que va adquiriendo progresivamente mutaciones, es decir, cambios en el material genético. En ese programa va habiendo cambios. De forma que cuando se acumula una serie de cambios, ¡pum!, adquiere capacidades propias, adquiere autonomía, se multiplica sin control, porque tu código genético, el normal, mantiene y reprime el crecimiento de tejidos, evita que los tejidos sigan creciendo indefinidamente, etc. Bueno, pues la célula tumoral tiene la capacidad de multiplicarse, de replicarse a su bola, ya no tiene mecanismos de control normales, puede invadir los propios tejidos, puede invadir vasos capilares, puede entrar dentro de la circulación, puede circular. Las células, por eso hay metástasis, porque las células circulan por todo tu cuerpo, pueden abandonar la circulación, es como una red del metro, ¿no? Totalmente. Y salen de la circulación y se plantan en un hueso, en la médula ósea, en el pulmón, en el hígado, y ese es el germen microscópico de las metástasis, ¿no? Son resistentes a muchos... O sea, en realidad, desde un punto de vista biológico, el cáncer son supercélulas. Son supercélulas. O sea, es una maravilla, entre comillas, maravilla, pero biológica. Desde el punto de vista de la biología, el cáncer es una entidad sorprendente, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de mutaciones y muchas capacidades que adquiere el tumor cada vez que se va haciendo más malo o más maligno, ¿no? Y eso está en los genes. Eso no quiere decir que sea hereditario, son cosas distintas. Los genes, el ADN, es el código genético que tenemos todos, lo que hace que tú seas como eres, en lo biológico, en lo físico, yo sea como soy, es mi código genético. Herencia de tu padre, de tu madre, herencia de mi padre, de mi madre. Recombinado, un ser único, un ser único. Y esas son las normas que definen el funcionamiento de tu cuerpo, de tu fisiología, igual que de la mía. El cáncer adquiere funciones que no tienen las células normales. Entonces, cuando se dice que el cáncer es una enfermedad genética, es una enfermedad de los genes, claro, porque los genes se han alterado en la célula del cáncer. Pero puede estar también en la información genética un cáncer ya predeterminado. Ahí vamos. Entonces, cuando yo tengo un cáncer, si yo... por ejemplo, si tú tienes un cáncer de pulmón, pues has sido fumador un montón de años, si tienes un cáncer de pulmón, pues en tu tumor hay una serie de mutaciones que hacen que tu tumor, eso, maligno de pulmón, se haga malo, patatín, patatón. El resto de las células de tu cuerpo son normales, ¿no? Otra cosa es que haya algunos cánceres que sí que son hereditarios en el sentido de que tú puedes heredar, de tu padre o de tu madre, tú puedes heredar un material genético con alguna mutación ya, que predispone al cáncer. Entonces, o bien del ADN de tu madre o bien del ADN de tu padre, tú puedes recibir un ADN que tiene una mutación. Igual que tú tienes un alelo que dice tú eres rubia, otro dice que es pelirrojo, otro dice que es moreno, bueno, pues tú puedes recibir un ADN, un gen que tiene una alteración, y esa alteración predispone, aumenta la sensibilidad, el riesgo de desarrollar un cáncer determinado. Esos son los cánceres heredofamiliares, y eso viene a ser como un 8 o un 9% de los cánceres. O sea, ¿Y pueden ser de cualquier tipo? Sí, pero hay modelos que son más habituales. Por ejemplo, los más conocidos son, por frecuencia, ¿no?, los modelos de cáncer heredofamiliar de mama y ovario, ¿vale? Es un tipo de mutaciones, una serie de mutaciones que predisponen al cáncer de mama, al cáncer de ovario,
a veces también al cáncer de páncreas, y se ven y al cáncer de próstata en algunos varones, ¿no? Luego hay otro tipo importante de mutaciones que se pueden heredar también en la familia y que tienen relación con cánceres de colon, ¿vale? Algunos asociados con pólipos, otros no, con poliposis, con cánceres de endometrio, del útero también, etc. Es como otro grupo, digamos, importante. Pero si tú coges todos los cánceres, todos los cánceres del mundo mundial, el 8%, el 9%, el 10% son heredofamiliares, ¿no? Y tú puedes determinar que hay una mutación que en esa familia se ha transmitido, hay personas que la pueden tener, hay personas que no, y que predispone o aumenta el riesgo de cáncer. Pero la mayoría de los cánceres son esporádicos, no son hereditarios. Ahora, cualquier cáncer, cualquiera eso sí, más allá de la herencia, implica que ha habido de alguna forma algún tipo de alteración en el material genético. La célula adquiere mutaciones y se va transformando. Esas mutaciones van cambiándola, ¿no? La van haciendo más mala, va adquiriendo capacidades de ser maligna, de crecer, de multiplicarse, de extenderse, de invadir vasos linfáticos, capilares, de crecer y multiplicarse, ¿no? Infiltrar. Esas son las capacidades que va adquiriendo. O sea, se va haciendo progresivamente más mala. Y luego, ¿se sabe también si hay un porcentaje de cánceres que son a través de hábitos versus otros que son inevitables? Claro. Por ejemplo, motivos por los que una célula tumoral puede ir a adquirir. ¿Por qué se deteriora el material genético, ¿no? El ADN? Porque todos los días se multiplican células en nuestro cuerpo y, claro, se multiplican, se reponen, se duplican y vas como reponiendo células, ¿no? Entonces hay una maquinaria en la que se reparte el material genético entre las células, ¿no? Y una maquinaria de reparación, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los días se producen un montón de errores al repartir el ADN entre células hijas y puede haber mutaciones por error, porque es un proceso que se repite millones y millones y millones y millones y millones de veces. Entonces puede haber errores cuando se replica el ADN tumoral, se duplica para repartirlo, pues puede haber errores, ¿no? Bueno, hay mecanismos de reparación, ¿no? Entonces, pero bueno, hay un factor probabilístico, bueno, estocástico, ¿no? Es cuestión de probabilidad. Cuando se multiplican muchas células, se reparten, perdón, y se duplica el ADN y se reparten. Claro, sí, igual algunas salen mal. Puede haber algunas salir mal. Entonces, hay un factor de probabilidad de riesgo. O sea, todos estamos en esa lotería, como en un bombo, ¿no? Sí. Pero tú aumentas muchísimo las probabilidades de adquirir mutaciones y que esas mutaciones sean viables dentro de un tumor y el tumor se haga maligno, dependiendo de muchas cosas. Y, por ejemplo, hay efectos carcinógenos en muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden promover la aparición de mutaciones en las células y que las células se hagan cancerígenas. Por ejemplo, el famoso tabaco. Por ejemplo, el alcohol. Por ejemplo, la vida sedentaria. Por ejemplo, los rayos ultravioleta. Por ejemplo. Es decir, todos los factores de riesgo de cáncer promueven la carcinogénesis, es decir, el desarrollo del cáncer, ¿no? Tabaco tiene tropecientos millones de sustancias carcinógenas en el humo del tabaco, ¿no? Hidrocarburos, nitrosaminas, etcétera, etcétera, alquitranes, etcétera. Son efectos dosis dependiente y acumulativos, ¿no? A mayor tiempo y cantidad de tabaco fumado, más riesgo de desarrollar. Y obviamente, como dices, son papeletas, es decir, obviamente siempre está el típico caso que te dicen de no, mi abuelo fue fumando toda la vida y vivió 100 años. Y bueno, vale, y murió a los 100 años con el cigarrillo colgando. Bien, sí, pues yo siempre digo lo mismo ahí. Enhorabuena por tu abuelo, qué suerte tuvo, pero no es lo habitual. Es decir, el tabaco siempre corta la vida de la gente. Si no es en cáncer, es en lo cardiovascular, es decir, y en muchas otras enfermedades, o sea, no solo por cáncer, ¿no? Y dentro del cáncer de mama, ¿cuáles son esos hábitos o cosas que pueden hacer que hábitos aparezca? Conocidos, el alcohol es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de mama, cada vez más conocido además, y posiblemente responsable además de por qué en Occidente
hay un importante aumento de cáncer de mama, no solo por el alcohol, pero una parte importante sí. La vida sedentaria, efectivamente, el sobrepeso, pero sobre todo la vida sedentaria, con no ejercicio regular, tiene una relación importante con el cáncer de mama. Y luego, aparte de ese grupo que hemos dicho antes de los hereditarios, luego hay una serie de factores que en cáncer de mama tienen mucha relación con el aumento del riesgo, pero claro, son factores que no se puede decir tanto que dependan tanto de hábitos, pero sí de un cambio cultural y social que ha ocurrido que ocurre en nuestra sociedad en los últimos años, ¿no? Y tiene que ver con la vida reproductiva de la mujer, ¿no? O sea, todo lo que tiene relación con la vida reproductiva, el embarazo, el primer embarazo, etc., hay una serie de cambios hormonales que facilitan la protección, digamos, por decirlo de alguna forma, contra el cáncer de mama. Son cambios que facilitan una diferenciación de las células de la glándula mamaria. Y esos cambios tienen mucha relación con el embarazo y el primer embarazo. Entonces, son factores de riesgo, no son causas directas. No es lo mismo que el tabaco, ¿no? Pero sí que es verdad que el cáncer de mama es más frecuente, por ejemplo, en mujeres que tienen la regla muy pronto o la menopausia muy tarde, pero especialmente el factor importante es la edad del primer embarazo, ¿no? Cuanto más tarde, peor. Claro, de cuanto antes, claro, eso no quiere decir que tengas que salir ahora con un megáfono a la calle y decir mujeres del mundo, quedaos embarazadas cuanto antes para evitar el cáncer de mama. No, es un cambio cultural y social, claro, pero es que es real, ¿no? Es real, ¿no? Entonces, el primer embarazo favorece una diferenciación celular en las células de la glándula mamaria, y eso protege en general, ¿no? No quiere decir que todas las mujeres que se quedan embarazadas muy pronto no vayan a tener un cáncer de mama, pero evidentemente es un cambio de décadas, ¿no? Claro. Mi abuela, mi madre, la generación de mi madre, claro, las mujeres se quedan embarazadas en general mucho antes que ahora. Ahora se quedan muy tarde o no se quedan, ¿no? Entonces, el asunto de la paridad y el momento de la paridad, de cuando tienes tu hijo, es otro factor de riesgo importante. La lactancia siempre tiene un efecto protector. No quiere decir que si tú das el pecho a tus niños no vas a tener un cáncer de mama, pero que la lactancia muy prolongada es un efecto hormonal protector, sí, es un hecho. Y antes, el patrón de lactancia, antiguo, el de mi abuela, era tremendo. Había mujeres que estaban dando el pecho durante meses, no, incluso durante años, ¿no? Empalmaban uno con otro incluso, ¿no? O sea, ese modelo, no puedes decir que sea mejor o peor, era distinto, pero culturalmente ha cambiado, ¿no? Y sobre todo el de la paridad, el de los hijos, ¿no? Entonces, son factores de riesgo. Ahora, de lo evitable, de lo que es claramente evitable, por ejemplo, alcohol, importante, y desde luego ejercicio físico, gasto metabólico, la vida sedentaria, la obesidad, el sobrepeso, sí que tienen claramente relación con el cáncer de mama. No evitables, bueno, la carga genética, evidentemente, si tienes un cuadro hereditario, pues claro, y tienes una mutación, pues tienes más riesgo, pero bueno, hay ya medidas de prevención que se pueden tener en cuenta, ¿no? Pero de lo evitable en cáncer de mama, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, alcohol, por supuesto, son factores claramente evitables. En la edad ya adulta también ha habido un cambio que ha ocurrido en los últimos años, también es las terapias hormonales sustitutivas en la menopausia, indefinidas durante años y años y años y años, ¿no? Que también se acompañan de un aumento del riesgo de cáncer de mama, ¿no? Pero bueno, ese es otro modelo que ya no ocurre tanto. Viendo como estas diferencias culturales a través de los años, ¿dirías que ahora hay más cánceres que antes? ¿O es que antes no se detectaban porque no habías cómo detectar? Claro, las dos cosas son ciertas, ¿no? Ahora tienes muchos más cánceres que antes porque se registran más, porque se detectan más precozmente, y luego por un detalle, que parece un pequeño detalle sin importancia, pero es que tiene mucha importancia. Cada vez vivimos más. Entonces cada vez vivimos más y cada vez hay más cánceres, porque también el cáncer, no hay que olvidarlo,
siempre nos llama mucho la atención digamos, lo extremo, lo dramático, cuando un tumor ocurre a una persona muy joven, evidentemente, no digamos a un niño, ¿no? Llama mucho la atención, pero no es lo más habitual. El cáncer mayoritariamente es una enfermedad que tiene una relación clara y directa con la edad. Más edad, más riesgo, porque llevas más años acumulando mutaciones. Y si estás vivo, tienes más probabilidad de que tus células sigan multiplicándose y en alguno de esos haya un error, efectivamente, claro, un problema probabilístico, ¿no? Cuando has vivido muy poquitos años, es muy difícil que haya errores acumulados en poco tiempo. Cuando vives muchos, cuanto más tiempo, más riesgo de cáncer, más exposición a agentes carcinógenos. Es evidente, ¿no? Entonces, cada vez hay más cáncer porque cada vez vivimos más. Y la expectativa de las próximas décadas es de un increciendo, claro, porque cada vez la población mundial va viviendo más años, ¿no? Y a más edad, más cáncer. En los servicios de oncología cada vez estamos acostumbrándonos ya a ver con mayor frecuencia pacientes ya de edad. Pacientes de edad, digo, pacientes que entran dentro de lo que llamamos la geriatría. Y de hecho una de las también infinitas novedades que hay constantemente en oncología, porque hay a todas horas, a todos los días, en todos los ámbitos, en el diagnóstico, en el tratamiento, etcétera. Pero conceptualmente, uno de los grandes cambios en la última época es lo que llamamos la oncogeriatría. ¿Qué es eso? Geriatría es de los mayores, ¿no? El geriatra, y la oncogeriatría es la aproximación, la valoración que haces en pacientes oncológicos que son geriátricos, que son pacientes ya de una cierta edad, ¿no? Porque hay que hacer, porque cada vez vemos más. Es que antes no veíamos tantos, pero ahora ya, de pronto ves un señor pues de 80, 82, que está lo suficientemente bien como para que, no sé, se diagnostica de un cáncer de colon y entra a un quirófano. Y entra a un quirófano y se quita pues medio intestino porque tiene un cáncer de colon. Y hay que plantear si vale la pena hacer un tratamiento complementario para evitar la recaída o no, sus riesgos y luego también su situación geriátrica, la de su edad, por la edad también, pues tu riñón, tu hígado y un montón de cosas no son igual que en otra persona, etcétera. Bueno, pues hay un aspecto para abordar al paciente anciano en cáncer que es lo que llamamos la oncogeriatría, ¿no? Que tiene sus escalas, sus evaluaciones, etcétera, ¿no? Entonces son conceptos que cambian precisamente por eso, porque cada vez con la edad vamos. Entonces venía por la pregunta de si cada vez hay más cáncer, claro, sigue habiendo una exposición a carcinógenos brutales, ¿no? En todo el mundo, en muchos sitios sigue siendo altísima la exposición, pero cada vez vivimos más. Pero entiendo que también hay muchos cánceres que no se notan y yo siempre he oído en plan de que hay mucha gente que muere por edad o por otra razón y una vez muerto se dan cuenta que tenía cánceres, pero nadie se dio cuenta. Correcto, ni lo notaba, sí, ni nada. Claro, efectivamente, claro, y de hecho ese es un concepto también muy importante porque si es necesario diagnosticar todo y si hay que tratar todo. Efectivamente, cuando uno muere con cierta edad, sobre todo a partir de cierta edad, si tú haces autopsia, ¿no? de pacientes de cierta edad, te vas a encontrar que muchos son portadores de tumores que ya tenían o que estaban con ellos. Muchas veces son tumores muy lentos, son tumores poco agresivos, son tumores que no dan la lata, son tumores que no le habrían dado la lata al paciente posiblemente nunca, ¿no? Y que conviven contigo, ¿no? Y el problema es cuando te encuentras esos tumores, a lo mejor los diagnosticas. Entonces, bueno, igual no hay que hacer nada, porque no hace falta hacer nada, ¿no? Eso es un tema muy interesante, ¿no? Pero indudablemente la edad tiene una relación directísima con el cáncer. Joder, es que eso es verdad que es un tema muy guay, en plan el hecho de, bueno, guay entre comillas, sí, pero el hecho de que le puedes cambiar la vida a una persona a malas, es un tema, por decirle algo que igual nunca le hubiese afectado. Ese tema es muy relevante, por eso no hay que hacer pruebas que no hay que hacer, que no están indicadas, y eso entra en un tema también muy candente que es el del sobrediagnóstico, ¿no? Es decir, si tú te pones a mirar, siempre encuentras algo. Y hay cosas que tú te las puedes encontrar y que a lo mejor se llaman cáncer, porque es un tipo de cáncer, pero en realidad a un paciente de cierta edad pues no le va a suponer ningún problema. Entonces igual te pones tú a plantear pruebas diagnósticas o de tratamiento de algo que realmente al paciente no le aporta nada.
Pues eso ocurre efectivamente, ¿no? Puede ocurrir. Entonces hay que medir, siempre hay que medir mucho el impacto de una maniobra de diagnóstico, de lo que tú haces, lo que tú haces y lo que dejas de hacer. Eso es muy importante. En medicina, cada vez más, de siempre, pero yo creo que cada vez más es más importante el no hacer. No se hacen muchas cosas porque hay como una especie de mantra de que si tú no haces estás haciendo mal la medicina. Es al revés. Es al revés. Entonces es la historia de la caricatura típica. ¿Qué tal el médico? No, fatal, no me ha recetado nada, ¿no? O sea, la demanda de que te hagan algo, ¿no? Es que tengo fiebre y mocos. No me va a dar... Esto es un clásico, ¿no? No me mandó antibióticos. Pues porque no necesito, ¿sí? Pero es que tengo fiebre y mocos. Bueno, pues que usted tiene una gripe, un virus, mocos de todos los veranos o de todos los inviernos, de todos los otoños. Esto es un virus y el antibiótico no vale para nada. Va a estar usted igual con fiebre y con mocos, con antibiótico que sin él. Con el antibiótico solamente va a tener diarrea, o le va a sentar mal, o le va a doler el estómago, no lo necesita. Bueno, pues el paciente estará empeñado y consultará a otro y va a ir a otro y otro hasta que alguien le mande el antibiótico, ¿no? Esa demanda de que te hagan algo, que siempre hay que hacer algo. Joder, no me ha mandado nada, no me ha recetado nada. Como diciendo, ¿qué mierda de medicina me ha hecho? No, hombre, no. Al revés, te ha hecho una medicina estupenda. Esto es un cuadro viral y dura 5 días con antibiótico y dura 5 días sin antibiótico y ya está. Bebe agüita y a pasarlo y ya está, que no pasa nada, son unos mocos, ¿no? Bueno, pues no, hay que hacer. Uy, tiene una cosa, hazle una prueba y hazle una resonancia y hazle un PEDA. Resulta que tiene un tumor en la mama, oiga, que tiene 90 años, 85. Pues igual lleva con ese tumor ya 10 años. Y se va a morir con él si vive hasta los 100 y no va a tener ningún problema. No, pero eso es un cáncer, biopsia, pum. ¿Ves? Es un tumor maligno. A operar, pum. Pues vamos a ver, ¿qué hace usted, no? A operar al pobre abuelo o a la pobre abuela. Y no influyes en nada, solo le haces daño. Entonces, el no hacer es brutal. No hacer es mucho más importante que hacer. Uno de los aforismos clásicos de la medicina, que es muy clásico de la medicina ya hipocrática, ¿no? De Hipócrates, es ya el primum non nocere, ¿no? El primero, no hacer daño. Tú cuando cualquier acto médico, de escuchar, de hablar, de diagnosticar, de palpar, de explorar, de pedir una prueba diagnóstica, de poner un tratamiento, lo primero es no hacer daño. Entonces, eso es muy importante. Y siempre que tienes eso presente, sueles equivocarte menos. Lo primero es no hacer daño. Pero muchas cosas que haces, luego en el fondo dices, bueno, ¿esto qué aporta? Bueno, el paciente se ha quedado tan a gusto porque quería un tratamiento. O el paciente quería una prueba. Oiga, ¿por qué no me hace esta prueba? Pues porque no hace falta. ¿Cuántas veces hemos visto? Se hacen pruebas sin tener que hacerlas o que se han hecho por otro motivo y te encuentras con una cosa y dices, me cago en la mar, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Y este que está aquí? Entonces, claro, no haces así. Pero es que si luego diagnosticas, muchas veces vas a liarla. Entonces, primero, no hacer daño. Y el no hacer es un axioma de la medicina muy importante. La gente lo tiene que entender. Pero entiendo que también es bueno concienciar a la gente cómo detectar si debería de ir o no al médico, porque yo muy mala educación. Soy la primera que no tendría ni idea, pero cero idea, a menos de que me salga un bulto enorme de algún signo de tengo que ir al médico. Pues en realidad se lo dices ya a los pacientes que ya han tenido incluso la enfermedad, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, es sentido común. O sea, para algunos tumores hay unos signos de alerta, ¿no? Siempre, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre el código este de la OMS, ¿no? Que siempre te dicen, bueno, a ver, pues igual que te dicen con los lunares, ¿no? Los cambios en el color, la forma, el relieve, lesiones en la boca, en la mucosa, bueno, pues cuando úlceras que no cierran, etcétera, en determinado tiempo. Pero sinceramente, eso no lo suelen comentar. Pero la mayoría de las cosas son, y algo que es muy difícil de enseñar, ¿no? Es sentido común. O sea, hay muy pocas cosas que sean específicas. Pues esto, el mismo paciente que ya ha tenido un cáncer te lo pregunta. Pero ¿yo por qué me tengo que alarmar, ¿no? En mi vida normal, voy hago un seguimiento, pero claro, pues te viene cada X tiempo, pero luego los 365 días del año no está en un hospital, obviamente. Entonces, ¿qué me tengo yo que alarmar o preocupar, ¿no? Esto lo preguntan muchos pacientes, ¿no? Y entonces, yo siempre digo, hombre, hay cosas muy específicas, ¿no? Obviamente,
Si, por ejemplo, si tú has tenido un cáncer de mama, tienes una cicatriz y te encuentras pues un bulto cerca de la cicatriz, bueno, pues lo normal es pero me refiero consultes, más ¿no? Pero eso es una cosa muy específica, pero lo demás es todo sentido común. Entonces, un dolor de espalda, lo normal es que no sea un cáncer. ¿Puede tener relación con un cáncer o con unas metástasis en el hueso? Pues sí, claro. Pero cuando es anormal, es anormalmente largo, cuando dura más de la cuenta. Una tos, por ejemplo. ¿Quién no ha tosido? Todo el mundo se ha acatarrado antes o después. Puede tener una bronquitis. Tengo tos. Puede estar 5 días, una semana, un par de semanas. Oye, está con un trancazo tremendo y ahora tengo una tos ahí, residual que te dura 2 semanas o 3. Vale. Oiga, es que yo con tos y llevo un mes con tos y no se me va. ¡Ping! Se enciende la bombillita. Habrá que mirarlo. No quiere decir que sea cáncer, no es específico de cáncer, pero oye, yo tengo aquí un dolor de espalda. Bueno, sí, pues una vez me enganché, tal, no sé qué, hice un esfuerzo, patatín patatón, un desgarrito, una contractura, vale, dura X tiempo. Oye, pues yo llevo semanas y este dolor no se me va y va a más. Bueno, pues consulta con tu médico, porque a lo mejor hay que hacer algo. No quiere decir que sea un cáncer, pero es un síntoma que hay que explorar, que hay que indagar. Esa tos que no se va. Oye, estoy afónico y la afonía no se me va. No tiene por qué ser maligno. Pero claro, pues esto ya no es un catarro que has estado un poco afónico y ya te has recuperado, ¿no? No te has recuperado. Algo hay que estudiarlo. Todo sentido común, todo lo que dura más de lo que es habitual o normal. Pero, por ejemplo, en un cáncer de mama, antes de que, o sea, una persona como yo o cualquiera que no haya tenido antecedentes ni nada... Ese es de los más fáciles, es un buen... O sea, se ve claramente. Mira, el 95% de los cánceres de mama que se detectan por un síntoma, o sea, porque el paciente nota algo, es porque la mujer nota un bulto raro. O sea, un bulto en la mama y... Uy, casi siempre es por casualidad. Me estaba duchando, me estaba poniendo el suje y tal. Uy, este bulto no es mío. O nota, oye, de pronto va a ser un bulto que crece mucho. O sea, en la mama es que el 95%, otra cosa son las detecciones precoces, digamos, por mamografías periódicas, ¿no? Que la mayoría de las mujeres no notan nada. Pero cuando notan algún cáncer de mama es algo raro en el bulto. O si no en la axila, pues porque tienes un ganglio que te crece en la axila y dices, uy, este bulto no es mío, no es normal. Entonces hay algo que a ti te hace identificarlo como no tuyo. Dices, uy, este bulto yo no he tenido nunca. O, oye, yo tenía quistes y tal, vale, pues tenía quistes en la mama, los quistes son cosas benignas, ¿no? Oye, pero este bulto, este es nuevo, esto es raro, ¿no? Siempre es la paciente lo que no nota, ¿no? O sea, tengo un 95%. Entonces no hay muchos síntomas específicos de cáncer. Incluso los que son interiores, o sea, el de colon, ¿cómo notas tú algo? O sea, no sé, yo no noto. Normalmente un cáncer de colon o pues por un sangrado, un cambio en el ritmo del intestino, un cambio en el ritmo intestinal, pues el que era estreñimiento estreñido pues suelta más, igual el que iba mejor pues se hace más estreñido. Bueno, trastornos un poco del obstructivos, ¿no? Efectivamente, del ritmo del intestino, o sangrado, efectivamente. Ese es otro de los efectos típicos, ¿no? O cambian la forma o las características de las heces. O sea, son cosas que van ocurriendo, pero que no tienen un marchamo específico de uy, esto es un cáncer seguro, ¿no? Sí. Claro. Entonces, casi todo es cuestión de sentido común. De hecho, la inmensa mayoría de los nódulos, por ejemplo, en la mama, la inmensa mayoría de los nódulos de la mama en una mujer son benignos, pero bueno, pero una vez que sale algo, bueno, pues ya tú, oye, tu médico te orienta, oye, pues esto lo tiene que ver el cirujano, tiene que ir al oncólogo, lo que sea. Tu consulta ya por eso. Sabiendo, ya te digo, que la mayoría, el 90% más de los nódulos de la mama que se encuentran en una mujer son absolutamente benignos y no es nada malo, ¿no? Pero no hay casi nada prácticamente, nada que sea específico. Digo, esto si lo tienes,
esto es un cáncer fijo. Pocas cosas, pocas cosas. Entonces, ¿qué es más el sentido común? De consultar por cosas de sentido común. Pues básicamente eso. Y por mi lado, yo creo que no tengo más dudas, pero no sé si hay algo más que quieras como decir o crees que nos hemos saltado o importante que la gente sepa. Bueno, nos hemos saltado 2 millones de cosas que podemos hablar. También es cierto, también es cierto. Pero que la gente sepa sobre qué, bueno, que sobre el cáncer en general yo creo que es muy importante tener la conciencia de que hay una parte, o sea, solo por el hecho de vivir estamos expuestos a tener cáncer. También por el hecho de vivir estamos expuestos a morir. También por el hecho de vivir estamos expuestos a tener cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero claro, es condición sine qua non estar vivo, ¿no? Esto es una perogrullada, es una cosa obvia, ¿no? Pero también es obvio, y esto no siempre digamos, se repite mucho, o no se insiste mucho, hay una parte dentro del concepto de lotería, de que estamos en un bombo, todos estamos, por el hecho de estar vivos, estamos en un bombo. Pero es muy importante la parte que tú puedes hacer, por la parte que a ti te toca, lo que depende de ti, que es ejercicio físico, actividad física, evitar tabaco, evitar alcohol, evitar exposición solar, quemaduras solares sobre todo, y hábitos sobre todo de salud, ejercicio físico y comer bien, ¿no? Y eso te ayudaría a evitar, caray, pues un 30, un 40% de los cánceres, ¿no? Es mucho. Son cánceres relacionados claramente con tabaco, con alcohol, con sedentarismo, con obesidad, con sobrepeso, con la radiación. Es mucho, es mucho. Y está en tu mano. Y evidentemente el riesgo es mucho más bajo en las personas que están activas físicamente y que comen bien. Y comer bien es importante en el largo plazo. Comer bien no es comer raro, es la tan cacareada dieta mediterránea, que nadie sabe, todo el mundo vende su dieta mediterránea, ¿no? Y evitar el exceso de calorías y tener actividad física regular. Y actividad física regular es actividad física regular, no es solo, bueno, es que, oiga, yo voy a comprar el pan andando, bueno, pues eso está muy bien, no vaya usted en el coche, pero actividad física tampoco se trata de hacer halterofilia a nivel olímpico toda la vida, ¿no? Es ejercicio físico regular, ¿no? Y hay que hacer ejercicio aeróbico, y hay que hacer ejercicio de fuerza, y no hay que llegar a un máximo, o sea, el mínimo exigible es muy mínimo, y está bastante demostrado además, un poco más o menos la cantidad, por decirlo de alguna forma, de ejercicio físico para prevenir cáncer, pero es que también previene mortalidad cardíaca, también previene mortalidad vascular, evita y previene la pérdida de masa ósea, facilita también la movilidad articular. 2 millones de cosas que influyen en tu calidad de vida a medida que luego vas teniendo años, ¿no? Entonces, disminuye mucho el riesgo de cáncer. O sea, el sedentarismo y los malos hábitos, el alcohol es brutal, ¿no? La tolerancia social que hay con el alcohol. Con el tabaco sigue habiéndola mucho, ¿no? Pero han cambiado un poco las cosas, ¿no? de lo que era antes, ¿no? Pero el alcohol está súper bien visto. Es que los jóvenes beben, bueno, y los adultos más. Es que los hijos beben, y los padres beben más. O sea, es una cuestión cultural que todavía está muy bien vista, ¿no? El alcohol, y el alcohol es responsable de un porcentaje muy importante de cánceres, ¿no? Y ya te digo, influye mucho en cáncer de mama, en el colon ¿Y por qué rectal. razón? O sea, ¿qué tiene el alcohol que haga? Carcinogénico, tiene también sustancias carcinogénicas que se metabolizan, bueno, pues aldehídos y derivados aldehídicos que además que interfieren con el ADN y promueven las mutaciones, ¿no? Y es un mecanismo bastante conocido, ¿no? Y entonces el alcohol no tiene nada de saludable. O sea, de hecho, durante mucho tiempo se ha vendido que el alcohol es algo saludable. Sí, siempre se ha dicho como la copita de vino, ¿no? Famosa copita de vino al día, bueno, esto es buenísimo para todo. Y no lo es. Evidentemente hay un efecto cuantitativo, claramente relacionado con la cantidad, esto está claro, pero no hay ningún riesgo cero con una mínima cantidad. Entonces, el alcohol es prescindible. Ahora, si alguien bebe, pues bebe lo mínimo, evidentemente, ¿no? Pero no se puede promover el alcohol como algo saludable.
y sí que es un carcinógeno claramente conocido, ¿no? Y eso está en tu mano. Pero claro, es que ahora mismo es raro encontrar alguien joven que no bebe, ¿no? Es como un bicho raro, ¿no? Te miran mal. O eres adulto igual también. Pues, no, eres un vino, no me voy a tomar agua. ¿Cómo? ¿Agua? ¿No? Estás mal, estás enfermo, además te miran raro, ¿no? Entonces, culturalmente va muy vinculado a nuestras culturas, ¿no? El ejercicio físico muy importante. El Occidente tiene unas tasas de sobrepeso y de obesidad monstruosas, ¿no? Estados Unidos ni te cuento, ¿no? Claro que es una parte epidémica, una parte de la epidemia de cáncer tiene mucha relación con el sobrepeso también, y el ejercicio físico, la vida sedentaria también. Y eso está en tu mano. Yo creo que hay que repetirlo, y eso es un seguro de vida, es un seguro para tu edad adulta. Te puede pasar de todo, pero hay que llegar por lo menos de pie, con 3 neuronas bien conectadas como mínimo, ¿no? Para disfrutar de la vida. Pero ahora, si fuera de broma, con el chasis mínimamente bien. Entonces el ejercicio también te asegura llegar a una cierta edad con el chasis autónomo, ¿no? Y poder ser autónomo, no dependiente. Y por supuesto, si bajas mucho las papeletas para desarrollar cánceres y mortalidad cardíaca y vascular, pues bienvenido sea. Y eso está en tu mano. Y es una cuestión, como todo, de escuela. Eso se aprende en la escuela, en el colegio, cuando eres pequeño. Igual que aprendes a comer bien cuando eres pequeño, aprendes la importancia de la bondad de hacer ejercicio físico de forma regular, ¿no? Luego el que se engancha, aunque sea mayor, luego no lo puede dejar cuando está bien, pero es muy importante enganchar, porque hay mucha gente que ya en la edad adulta no se va a enganchar ni se enganchará jamás. Y eso hay que aprenderlo, pues se mama desde que uno es pequeño. Igual que comer bien, Sí. todos los hábitos es cuestión de escuela y de lo básico, ¿no? Y ahí sí que en cáncer hay mucho que puede hacer cualquier persona sana, desde el día a día, pero es del día a día, no es algo ocasional, es comer bien y llevar una rutina, incorporar hábitos de ejercicio físico activo, ¿no? Ejercicio físico regular, digo, tanto de fuerza como aeróbico es muy importante, comer bien, no fumar, no beber, evitar las quemaduras solares, y con eso, que se repite tanto, pero con eso tienes un puñado de papeletas muy gordo ya en tu mano, para estar bien en el futuro. Eso es importante remarcarlo. La prevención es lo más barato, sin duda. Genial, pues lo dejamos ahí, pero muchísimas gracias, y no sé si alguien está interesado, te puede contactar o conectar contigo de alguna manera o no. Bueno, depende, es que no sabía muy bien esto para qué es ni para qué era. Yo pensaba que No, pero no sé si igual... de report o algo, no lo sé. Si alguien está interesado en hablar contigo, que me diga. Bueno, pero a ver, todo depende de quién, cómo y para qué y de qué manera, ¿no? Pero bueno, oye, un placer, encantadísimo.